podría ser el final de la Alianza Verde, que es la escisión, la figura que pidieron J. Fernández y Catherine Juinao, entre otros. Las tensiones internas y el desacuerdo sobre el respaldo al gobierno de Gustavo Petro motivaron la aprobación de este mecanismo legal que podría derivar en la conformación de un nuevo partido político. El Partido Alianza Verde inicia formalmente su proceso de escisión tras la aprobación de la propuesta presentada por el senador Jonathan Pulido, conocido como J. Fernández, ante la Dirección Nacional de la Colectividad. La medida, impulsada tras meses de tensiones internas y desacuerdos sobre la orientación partidaria frente al gobierno del presidente Gustavo Petro, fue avalada con 31 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Ahora, la validación de la solicitud será analizada por el Consejo Nacional Electoral, CNE, que tendrá la última palabra sobre la fragmentación del partido. Asimismo, la figura también fue anunciada por Catherine Juinao, representante a la Cámara por Bogotá, al considerar que la colectividad ya no cuenta con los principios y valores que lo caracterizaron en la política nacional. Yo estaba lista para anunciar mi apoyo a la exalcaldesa Claudia López. Hoy íbamos a hacer el anuncio, pero esto es la demostración de que el petrismo ganó lo que quería y era destruir al Partido Verde, comentó en diálogo a Blue Radio. Según lo expuesto por Juinao a la cadena radial, el partido quedaría fragmentado en 3 sectores, uno que respalda la negociación con el progresismo de Cepeda y el actual gobierno, un segundo inclinado hacia la derecha política u otros sectores alternativos, y un tercero, liderado por Juinao y la senadora Angélica Lozano, que buscaría una alternativa de centroizquierda inspirada en la Ola Verde, que impulsó Antanas Mocas en 2010. La representante explicó que estos pasos responden a la necesidad de recuperar lo que representaba la Ola Verde. Nos parece el momento oportuno para recuperar lo que representaba la Ola Verde, afirmó Juinao al anunciar la inminente presentación de la solicitud de escisión. Esto no solo generó un cúmulo de reacciones al interior de la colectividad verde, tanto a favor como en contra. También, ha reactivado la discusión sobre este mecanismo que es poco comprendida por la opinión pública. ¿En qué consiste la escisión política? A diferencia de una simple renuncia, la escisión política implica una ruptura colectiva, regulada en Colombia por la Ley 1475 de 2011 y supervisada por el Consejo Nacional Electoral, CNE. Este mecanismo, aunque poco frecuente en la historia política reciente, tiene consecuencias profundas. No solo otorga la posibilidad de crear una nueva fuerza o reubicarse en otra existente, sino que exige pruebas de autonomía electoral con el reto de superar el umbral del 3% de votos válidos a nivel nacional para mantener representación. El procedimiento de escisión requiere que la decisión se tome en los órganos de dirección del partido y que el CNE la apruebe. El aval del Consejo Nacional Electoral es determinante porque habilita al nuevo grupo para otorgar avales, recibir financiación estatal y participar legalmente en elecciones, funciones reservadas solo a agrupaciones reconocidas como partidos por la personería jurídica. En términos prácticos, los legisladores que forman parte de una escisión pueden mantener sus curules en el Congreso y conservar su espacio institucional. Esta autonomía les concede libertad para diseñar alianzas y estrategias electorales propias, elemento crucial para quienes buscan influir en el escenario político con independencia de la estructura partidista original. La proliferación de escisiones en el sistema partidista colombiano incrementa la fragmentación del escenario político. La multiplicación de siglas en el tarjetón electoral, sumada a la pérdida de disciplina de bancada, introduce mayor confusión en un electorado que se enfrenta a una oferta cada vez más dispersa, generando dificultades tanto para la gobernabilidad como para la identificación de proyectos políticos. Historia de la escisión política en Colombia. La figura de escisión política ha transformado en 2 ocasiones el panorama partidista en Colombia, permitiendo que sectores disidentes consoliden partidos nuevos con reconocimiento legal y representación propia, un proceso con importantes repercusiones sobre la arquitectura del sistema político nacional. El antecedente pionero de este mecanismo se remonta a 2020, cuando el senador Jorge Enrique Robledo, al frente del sector del MUER dentro del Polo Democrático Alternativo, PDA, impulsó por primera vez una escisión formal en la historia política reciente de Colombia. El desencadenante fueron diferencias irreconciliables sobre la postura frente a Gustavo Petro y la definición de la identidad política del partido. La separación se realizó de común acuerdo.
En octubre de 2020 el Congreso Nacional del Polo aprobó, con mayoría amplia, que el sector de Robledo se desprendiera de la colectividad, con autorización para conservar una proporcionalidad en la personería jurídica. Este punto fue determinante para el aval posterior del CNE, que reconoció la naturaleza formal y colectiva y no meramente individual de la escisión. Así, en marzo de 2021, quedó formalmente constituido el Partido Dignidad, el primero en Colombia nacido bajo esta figura jurídica. Recientemente, el Partido en Marcha, liderado por el exministro Juan Fernando Cristo, protagonizó una prolongada batalla judicial que redefinió los límites legales de la escisión partidista. Tras su salida del Partido Liberal en 2018 en desacuerdo con la dirección de César Gaviria, Cristo encabezó un sector que exigió reconocimiento formal de sus derechos como disidencia organizada. El reconocimiento inicial fue concedido por el CNE entre 2022 y 2023, pero fue anulado posteriormente por el Consejo de Estado, al considerar que la agrupación no había acreditado el umbral legal de votos bajo su nueva denominación. Sin embargo, en una etapa posterior, la Corte Constitucional ordenó restituir su personería mediante una acción de tutela, fijando un precedente para los derechos de facciones disidentes electas en acuerdos políticos previos. Claudia López sobre Partido Verde y apoyo a Iván Cepeda, era la crónica de una muerte anunciada. López fue tajante al señalar que el proyecto original de la Alianza Verde, inspirado en figuras como Antanas Mocas, ha llegado a su fin. Según la candidata, el partido se transformó en una organización atrapa-todo que priorizó los votos sobre los principios. En diálogo con Mañanas Blue, la exalcaldesa de Bogotá y hoy candidata presidencial, Claudia López, confirmó la creación de un nuevo movimiento político denominado Imparables por una nueva historia para Colombia. Esta decisión surge tras su ruptura definitiva con la Alianza Verde, colectividad que, según López, ha perdido su identidad para convertirse en un apéndice del actual gobierno nacional. El fin de la ola verde y la crisis de identidad. López fue tajante al señalar que el proyecto original de la Alianza Verde, inspirado en figuras como Antanas Mocas, ha llegado a su fin. Según la candidata, el partido se transformó en una organización atrapa-todo que priorizó los votos sobre los principios. Se acabó esa historia del verde. Hoy va a haber un nuevo Partido Verde que es un apéndice o alianza o sector, de la gran sombrilla petrista del pacto histórico, afirmó López, subrayando que esta pérdida de rumbo se debe a la falta de liderazgo y a la infiltración de prácticas clientelistas y de corrupción. La candidata explicó que su salida del partido no fue repentina. Yo renuncié al Verde desde hace 2 años porque esto que está pasando ahora era la crónica de una muerte anunciada. Criticó que la colectividad ahora se vea obligada a seguir directrices autoritarias, como el apoyo exclusivo a figuras como Iván Cepeda, algo que, según ella, nunca había ocurrido en la historia del partido. Una propuesta progresista, no petrista. El nuevo movimiento, Imparables, busca llenar un vacío que López identifica en el electorado colombiano, una opción que defienda la justicia social pero que no dependa del liderazgo de Gustavo Petro. Nuestro nuevo partido es un partido progresista, no petrista, que cree en las reformas y en la justicia social, pero que también cree en la economía privada y en la iniciativa privada, explicó la exalcaldesa. Su visión económica se define como socialdemócrata, distanciándose de lo que denomina estatismo del pacto histórico. Para López, el Estado debe ser un regulador robusto, pero la generación de riqueza debe provenir del sector privado para evitar que los ciudadanos dependan de subsidios de políticos y del clientelismo en la vida económica. De cara a las elecciones de 2026, Claudia López se presentó como una opción autónoma frente a las corrientes lideradas por Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Al ser consultada sobre posibles rivales como Paloma Valencia o Iván Cepeda, fue enfática en su independencia. Claudia López es Claudia López. Yo no tengo jefes ni caudillos, ni legados, ni bacalaos guardados. La novela por la que la Alianza Verde explotó en 3 pedazos, porque Cepeda no conquistó a los de centro. La Alianza Verde buscará un acuerdo programático con Iván Cepeda, lo que no cayó bien en sectores independientes. Anuncian escisión y parece ser la gota que derramó el vaso tras años de diferencias y disputas internas. La decisión de la Alianza Verde de buscar un acuerdo para aterrizar en la campaña de Iván Cepeda terminó de romper lo que venía mal desde hace un tiempo. Desde este lunes,
El directorio nacional del partido viene discutiendo qué alternativa tomar frente a la primera vuelta. Sin embargo, salieron derrotados los del ala independiente o mocusiana, en la que hay figuras destacadas del voto de opinión como Catherine Juinao, Angélica Lozano y Caterine Miranda. Cabe recordar que todas votaron por Petro en 2022, pero se volvieron críticas de su gobierno. El pasado 8 de marzo, la única que logró conservar su curul en el Congreso fue Juinao, pues Lozano y Miranda se quemaron para el Senado. Otro que no estuvo ajeno de la polémica fue el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien es uno de los líderes más importantes de los verdes. Aunque se desmarcó de haber participado en la búsqueda de un apoyo a Cepeda, respondió directamente a las críticas de la exalcaldesa y candidata Claudia López. Para ella, Amaya es uno de los responsables de que en la Alianza Verde quede poco de lo que alguna vez fue, el partido de los exalcaldes de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, Enrique Peñalosa y Antanas Mocas, y de Medellín, Sergio Fajardo. ¿Cómo fue la pelea dentro de la Alianza Verde? Fuentes de la colectividad le dijeron al colombiano que durante la reunión de la Dirección Nacional se discutieron diferentes alternativas. Primero, una declaración política de adhesión a la campaña de Cepeda. Segundo, que hubiera libertad para apoyar diferentes candidaturas. Tercero punto que ganó consiste en construir una comisión para consolidar un acuerdo programático de Agenda Verde para que sea tenido en cuenta por Cepeda. Hemos conformado una comisión de nuestro partido encargada de discutir un acuerdo programático en la coalición de la Alianza por la Vida del candidato Iván Cepeda Castro. Si este acuerdo se da, apoyaríamos esta campaña, si no, tendríamos que reunirnos para tomar una decisión en otro sentido, dijo el representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca. Y añadió, pero inicialmente le hemos dado prioridad a la posibilidad inicial de construir un acuerdo donde nuestras ideas y principios compartidos sean reconocidos en esta campaña presidencial. El apoyo a otros candidatos tampoco era una carta blanca, solo se habló, además de Cepeda, de Sergio Fajardo y Claudia López. Estuvieron de acuerdo en que Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia representan líneas rojas para el partido. A pesar de eso, figuras como la representante Caterine Miranda ya aterrizaron en la campaña de Valencia, como lo anticipó este diario. Reacciones de los independientes de la Alianza Verde. El ala independiente de los verdes representado en las congresistas Angélica Lozano, Caterine Miranda y Catherine Juinao levantó su voz de protesta. En ese sentido, la senadora Lozano expresó que esa colectividad desconoció a las minorías al prohibir e impedir que podamos apoyar a esos aspirantes presidenciales. Ellos han sido líderes del partido Alianza Verde, señaló. Es una decisión antidemocrática muy afín y muy sintonizada con el talante del presidente Gustavo Petro, que quiere una constituyente para reelegirse, agregó la congresista y luego fue más allá al decir que es una etapa de cierre final y triste del partido Alianza Verde. Ante ese comentario, el presidente Petro volvió a participar en política, lo que, se supone, tiene prohibido por la ley. Una alianza verde que se llame verde debe ser una alianza con la vida y no con la muerte, escribió en su cuenta X. Lozano señaló que con esa decisión están, de facto, expulsando a quienes representamos y desde 2009 llegamos con el profesor Antanas Mocas y con la frente en alto, con la gestión impecable, honramos a esa militancia y a esa ciudadanía. A su vez, la representante Catherine Juinao lamentó la decisión y anunció que acudirá al mecanismo de objeción de conciencia. Me aparto, ciertamente y con toda contundencia, de esta decisión y pretendo seguir representando a mi electorado, que es de centro en Bogotá, que estoy absolutamente convencida no se ve representado en esta decisión, expresó. También envió un mensaje en sus redes sociales señalando que nuestro proyecto de cambio no se mimetizará con el petrismo. Nuestra senda es ser una alternativa seria, institucionalista y sin corrupción. Y añadió que resistiría al grupo político afín al presidente Petro, por duro que nos dé la polarización y la radicalización, por más que aceche la corrupción, las alianzas oscuras con grupos violentos y las amenazas de quienes ven en la Constitución un obstáculo para sus fines autoritarios, resistiremos, añadió Juinao. Choque entre Carlos Amaya y Claudia López. A las críticas del ala independiente se unió la exalcaldesa de Bogotá y una de las exmilitantes más reconocidas de la historia reciente del partido, Claudia López, quien actualmente es candidata presidencial. Por esta crónica de una muerte anunciada renunciamos con Mocas hace 2 años.
El verde nunca fue apéndice de la izquierda, menos de la corrupción. Hoy lo entregaron para que sea apéndice del pacto histórico. La ciudadanía encontrará canales que representen sus principios, visiones y propuestas al margen de la corrupción, el clientelismo y el abuso de poder que vendió y acabó con el verde, dijo. López criticó tanto la voluntad de apoyar a Cepeda como el cierre de puertas para apoyarla a ella o a Fajardo. El verde de Carlos Andrés Amaya acabó con el verde de Mocas y que el poder de la corrupción y el clientelismo del gobierno departamental y nacional se unen a Cepeda y amordazan a los demás. El gobernador Carlos Amaya le respondió a la exalcaldesa de Bogotá ante los medios de comunicación, que Dios la bendiga, yo siempre la apoyé y ella no entiende mucho de democracia. Cuando se hacía lo que ella decía sí era perfecto, cuando ella decidió votar por Petro, aun cuando alguien como yo estuvo en contra de esa decisión, cuando decidieron que el partido iba a ser de gobierno y yo propuse la independencia, yo era el malo y ella sí era la buena, dijo. Cabe recordar que Amaya votó por Rodolfo Hernández en 2022, pero después puso fichas en el gobierno Petro y se habría movido para que llegaran verdes como Antonio Sanguino Mintrabajo. El gobernador también habló concretamente de la decisión que tomó el verde, de la que se desmarcó, ya que es funcionario público y en teoría no puede participar en política. Ahora que el verde toma una decisión de mayorías, yo no tengo nada que ver en esa decisión de hacer un acuerdo programático con Cepeda, entonces todo está mal y la culpa es mía. No, Claudia, te equivocas, estás devolviendo mal por bien, bueno, que Dios te bendiga. Aunque se haya desmarcado de la decisión, Amaya quedó bien parado tras la reunión del Verde en la que se tomó la decisión de buscar un acuerdo con Cepeda. La senadora Carolina Spitia, aliada política del gobernador de Boyacá, fue elegida como copresidenta del partido. Y a esa victoria se suma la elección al Senado de John Amaya. El pasado 8 de marzo, el hermano del gobernador llegó al Congreso con más de 100.000 votos. Incluso, ganó con más del 25% de los votos en 30 municipios, lo que lo graduó como cacique electoral, según datos presentados por La Silla Vacía. A pesar del triunfo de Amaya, las legislativas no fueron del todo favorables para los verdes en comparación con el que obtuvo en las de 2022. Disminuyeron en 2,8% su votación, lo cual generó que disminuyera en 5 su bancada en el Congreso, 2 senadores y 3 representantes. La escisión de J. Hernández. El senador J. Hernández solicitó un proceso de escisión de la Alianza Verde, lo que abre puertas a que cree su propio partido en medio de diferencias ideológicas irreconciliables. El parlamentario busca apoyar a Paloma Valencia. La colectividad le aprobó su solicitud con 31 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Ahora, deberá esperar el visto bueno del Consejo Nacional Electoral, CNE. Me voy completamente agradecido, porque en esta casa pude iniciar mi carrera política, dijo Hernández en un video en redes sociales, en el que se mostró agradecido con la Dirección Nacional por permitirle la escisión. Juinao también la solicitaría, según lo confirmó este diario con fuentes cercanas a la representante. Falta ver si se le aprueba, ya que dividiría el partido en 3. Al cierre de esta edición, la congresista no había hablado al respecto. ¿Qué sigue en la Alianza Verde? Hablan expertos. El colombiano consultó a analistas para hablar del posible futuro de la Alianza Verde, y si esto implica una posible adhesión al pacto histórico en un futuro. Para Jean Basset, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad del Rosario, el proceso es complicado y a los partidos les conviene tratar de mantener su personería jurídica hasta donde se pueda. El experto también mencionó el peso de Carlos Amaya dentro de la colectividad. Amaya va a querer mantener su control sobre el aval. JP, por ejemplo, sí podría integrarse a una coalición con el Centro Democrático, quizás una fusión, porque difícilmente puede sobrevivir solo electoralmente. Hay que ver qué pasará con figuras como Caterine Miranda o Catherine Juinao, si se quedan con partido propio o se van con otros, tal vez el Nuevo Liberalismo o Dignidad y Compromiso, pero hay una reorganización importante que se estaba desarrollando desde hace tiempo. Para Daniel Yepes Naranjo, politólogo experto en comunicación política, por más fisuras internas que los verdes tengan, ya hacían parte de ese bloque de gobierno.
El votante independiente cada vez tiene menos posibilidades de que su posición sea representada efectivamente por fuerzas que no estén dentro de un bloque u otro. Es que el centro desapareció, aquí habrá un presidente de derecha o de izquierda, no hay opciones viables en el centro para quienes se sientan identificados. Otras movidas políticas. Vicky Dávila, de la política otra vez a Semana. Vicky Dávila dejó a un lado su rol como política y regresó a la revista Semana, abandonando la campaña de la ganadora de la gran consulta, Paloma Valencia. Dávila les envió un mensaje en un grupo de WhatsApp que tienen los excandidatos que se midieron el 8 de marzo. Hoy, solo quiero decirles que los quiero mucho. Les agradezco su cariño y esta oportunidad que me dieron, aprendí muchísimo. Saben que soy una periodista de corazón, de oficio, les escribió Dávila a sus compañeros. Ayer Semana me abrió una puerta para volver a este oficio y yo entré, contó Vicky. Espero que esto salga bien, es lo que sé hacer, siempre estaré para ustedes, no me olviden. Yo no los voy a olvidar, agregó. En el mensaje, Dávila le dedicó unas palabras a Valencia. Paloma, quiero verte como la primera mujer presidente de Colombia. Te espero en la entrevista. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Y ojalá aunque sea tomemos café, concluyó. La otra vez periodista había renunciado a la dirección de la revista Semana en noviembre de 2024 a través de una carta. En esta, la periodista con más de 30 años de carrera en los medios daba un paso en su carrera como aspirante a la presidencia, que fracasó. Pelea por curul en el Senado entre la U y la Alianza Verde. El proceso de escrutinio en el Consejo Nacional Electoral, CNE, le quitaría una curul al partido de la U. Y, según lo proyectado, esa curul sería precisamente para la Alianza Verde, que lograría 11 senadores. Con la voluntad de apoyo a Cepeda cantada, esta sería una buena noticia para el candidato del pacto histórico y para una eventual coalición de gobierno en caso de que Cepeda gane. En este escenario, la U se quedaría con 8 puestos en la Cámara Alta del Congreso y, de hecho, ya no tendría una disputa interna, quedaría por fuera el actual senador José Alfredo Gnecco, perteneciente al clan político de ese mismo apellido. El senador Juan Felipe Lemos, que estaba disputando esa curul por una diferencia que no superaba los 600 votos, ya se quedaría sin opciones. Vale recordar que Lemos, oriundo de Andes, municipio del suroeste antioqueño, fue la cabeza de lista de la U al Senado, pero eso no le fue suficiente para asegurar su reelección para el periodo 2026 a 2030. El verde que se llevaría el asiento sería Carlos Eduardo Enríquez Caicedo, de Nariño, quien ha sido secretario de Gobierno de Pasto, cónsul de Colombia en Boston, director de la Agencia de Desarrollo Rural y viceministro de Transporte. En este último cargo fue nombrado en 2022, justo al principio del gobierno Petro. María Paz Gaviria va con Paloma Valencia. La ex candidata liberal al Congreso, hija del expresidente César Gaviria, María Paz Gaviria, apoyará a Paloma Valencia. En entrevista con El Tiempo dijo que es una decisión a título personal que no involucra a la colectividad liberal. Incluso, según dijo, tampoco incluye la Casa Gaviria. Insistió en que es una decisión propia, cada generación tiene que construir su propio camino, con independencia y en diálogo con lo que está viviendo el país. Pero sí que creo que el liberalismo, dentro de las opciones que hoy existen, puede encontrar en esta fórmula coincidencias en lo esencial, instituciones, libertades y oportunidades, aun cuando no haya acuerdo en todo, dijo a ese diario. Gaviria también destacó que comparte la idea de un Estado austero al servicio de la gente, menos burocracia, más capacidad de resolver. También resaltó a la figura de Valencia. La fórmula tiene un valor importante en una mujer a la presidencia en este momento del país. El liberal sigue sin tomar una decisión de su apoyo a la presidencia. Hay algunos, como Camilo Torres, que irían con Cepeda, mientras De la Espriella cierra la puerta a los tradicionales. Los caminos parecen apuntar a Valencia, porque se divide la Alianza Verde, por diferencias internas sobre el apoyo a Iván Cepeda y la pérdida de consenso entre el ala independiente y el sector mayoritario. ¿Quiénes rechazaron acuerdo con Iván Cepeda en la Alianza Verde? Figuras como Angélica Lozano, Caterine Miranda y Catherine Juinao encabezan el ala independiente que rechaza el acuerdo. ¿Qué implica la escisión de J. Hernández? Podría crear un nuevo partido político,
fragmentando aún más la Alianza Verde y reconfigurando el mapa electoral. 5 congresistas de la Alianza Verde respaldarán a Paloma Valencia. La oficialización de ese apoyo se hará la próxima semana, una vez se aclaren las reglas de juego para las escisiones partidistas de J. Hernández y Catherine Juinao. El partido Alianza Verde continúa deshojando la margarita en torno a las campañas presidenciales que arrancaron en firme. Como se sabe, ya 2 de las colectividades más importantes de ámbito político nacional han confirmado respaldo y adhesión a una campaña. Hasta el momento, los partidos Conservador y de la U han confirmado su respaldo a la candidata presidencial Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo como vicepresidente. No obstante, los verdes están en medio de una fuerte división y, pese a ser un partido de centroizquierda, algunas de sus figuras más representativas se acercarán a la campaña de Paloma Valencia. Al respecto, este diario conoció que la representante Caterine Miranda es quien lidera esos acercamientos y serían 4 los congresistas verdes los que sumarían a esa campaña. El problema es que en este momento, al interior de ese partido, el senador J. Hernández solicitó su escisión de esa colectividad al considerar que su actual postura política no encaja con el partido en general y espera que la próxima semana se aborde en una nueva convención de dirección nacional este tema. De igual manera, el Nuevo Siglo pudo conocer que la candidata Paloma Valencia se ha reunido con congresistas de esta bancada que han expresado su intención de respaldar esa candidatura presidencial. Sin embargo, estos anuncios deben darse a conocer antes de la próxima reunión del partido, que quedó programada entre el 20 y el 24 de abril, ya que se creó una subcomisión nacional en la cual se trabaja en una reunión programática con el equipo de campaña del candidato Iván Cepeda. Pues esperan un respaldo mayoritario que se anunciará próximamente, esto, siempre y cuando Cepeda acepte dicha adhesión a su campaña. Panorama político. Al parecer la toma de decisiones al interior de dicho partido no parece ser una tarea fácil. En la Alianza Verde hay 2 solicitudes de decisión por resolver. Y es que durante la última bancada la senadora Angélica Lozano calificó como lamentable la determinación de la Dirección Nacional de unir el partido a Iván Cepeda del pacto histórico de cara a la elección presidencial. Es lamentable la decisión del partido Alianza Verde al desconocer la decisión de las minorías dentro del partido. La democracia se mide por el trato de las mayorías y las minorías, y hoy el partido Alianza Verde decidió prohibir, impedir, que podamos apoyar a Claudia López y a Sergio Fajardo. Ellos han sido líderes del partido Alianza Verde. Luego, la congresista agregó, es una decisión antidemocrática muy afín y muy sintonizada con el talante del presidente Gustavo Petro que quiere una constituyente para reelegirse. Esta es una etapa de cierre final y triste del partido Alianza Verde. Hoy decían, vamos a recuperar el partido de Mocas. Están de facto expulsando a quienes representamos y desde el 2009 llegamos con el profesor Antanas Mocas y con la frente en alto, con la gestión impecable, honramos a esa militancia y a esa ciudadanía. Nosotros con convicción decimos no a una reforma constituyente, sí a unas reformas sociales profundas en un país tan desigual y, bueno, las mayorías hablaron y nos pretenden prohibir apoyar a Claudia López, algunos como yo lo podremos hacer. Pero aquí hay un efecto concreto y es que a congresistas electos como Katy Juinao, a concejales y a ediles les harían una cacería de brujas y les quitarían la credencial si se apartan de la decisión final. La otra decisión que falta por resolver es la presentada por representantes como Catherine Juinao, quien pide una posibilidad de apoyar la campaña de la exalcaldesa Claudia López, así como de otros congresistas que esperan adherir a la campaña del exgobernador Sergio Fajardo antes de la primera vuelta. O, como en el caso de Caterine Miranda, que busca entrar a respaldar la campaña de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. El documento del acuerdo con la campaña de Iván Cepeda será votado en la próxima reunión del Directorio Nacional, así como las 2 decisiones solicitadas tras la más reciente bancada, pero tendrán en claro que las posibles salidas de figuras como J. Hernández, Catherine Juinao y Caterine Miranda serían la estocada final a una colectividad que nació con ideales políticos diferentes a los tradicionales. La Alianza Verde se fractura ante el debate por la corrupción en el petrismo. La colectividad, que irrumpió en 2010 al respaldar el proyecto de centro de Antanas Mocas, negoció un acuerdo programático con el izquierdista Iván Cepeda. Es el final del partido, sentencia la senadora Angélica Lozano.
El debate por la corrupción en el petrismo ha terminado de fracturar al centro político de Colombia. La Dirección Nacional de la Alianza Verde, el partido que Antanas Mocas lideró con las banderas de la democracia y la defensa de las instituciones, ha anunciado que negociará un acuerdo programático con la campaña presidencial de Iván Cepeda. Priorizará la sintonía con el gobierno de izquierdas en materia de política social, pese a los cuestionamientos de parte de sus miembros a los escándalos de corrupción. Un grupo disidente ha respondido que la decisión significa el final del partido porque implica abandonar ideales que los caracterizaron, como que los recursos públicos son sagrados. Esos principios no los cumplen el presidente Petro y su gobierno, lamentó la senadora Angélica Lozano. La decisión no implica una adhesión inmediata, como la que hizo hace unos días el senador verde Ariel Ávila, sino el inicio de una negociación. Si se da, apoyaríamos esta campaña presidencial. Si no, tendríamos que reunirnos para tomar una decisión en otro sentido. Pero inicialmente les daremos prioridad, explicó el representante boyacense Jaime Raúl Salamanca en declaraciones a los medios de comunicación. Los congresistas electos en las legislativas de marzo no podrán respaldar a Sergio Fajardo ni a Claudia López, dos candidatos presidenciales de centro que fueron miembros del partido y luego se apartaron. Vamos a buscar que nuestras ideas y propuestas sean recogidas en esa campaña de Cepeda. Si se logra un acuerdo, todos los verdes de Colombia estaremos en esa campaña desde el primer día, insistió Salamanca, señalando que no había libertad para que los inconformes apoyaran otra candidatura. El petrismo celebró la victoria de sus aliados en la Alianza Verde, fracturada desde hace años entre sectores de izquierda, de centro y de derecha. Gran noticia, valoramos la decisión mayoritaria del Partido Verde de avanzar en un acuerdo programático. Me pongo a disposición para iniciar la ruta de ese acuerdo con un partido de centro y progresista que retoma su identidad, escribió en X la senadora María José Pizarro, jefa de debate de la campaña de Cepeda. Algo similar comentó Juan Fernando Cristo, líder del partido centrista En Marcha y exministro del Interior de Petro. Bienvenido los verdes y la defensa de sus causas a la Alianza por la Vida, que será la base de un gran acuerdo nacional en el próximo gobierno. Cepeda adelanta negociaciones para ampliar su base electoral y disputar el voto más moderado a la uribista Paloma Valencia y su compañero de fórmula, el centroderechista Juan Daniel Oviedo. Además de la adhesión de Cristo, la semana pasada celebró el respaldo del senador Ávila, quien apoyó las reformas sociales del gobierno en el Congreso. El candidato de izquierda se deshizo en elogios al sector que busca seducir, en este camino de alianzas. El papel de la ciudadanía de centro en el mundo de hoy es decisivo. No se trata de un centro ligero, de equilibrios vacíos o de neutralidades cómodas. Se trata de un centro con carácter, con decisión, con capacidad de tomar postura y ubicarse en el lado correcto de la historia. La senadora Lozano, esposa de la candidata presidencial López, se puso al frente del repudio de un sector minoritario a la resolución del partido. Amordaza y le impide a cientos de representantes electos apoyar a Claudia López. Es una decisión antidemocrática muy afín y sintonizada con el talante del presidente Petro, que quiere una constituyente para reelegirse, denunció Lozano, que podrá mantener el apoyo a López por no haber sido reelegida en marzo. Están de facto expulsando a quienes llegamos con Mocas y que honramos esa militancia con la frente en alto, sin una sola mancha de corrupción, agregado. Aunque ella y sus aliados respaldaron a Petro en la segunda vuelta en 2022, consideran que los escándalos de corrupción y la propuesta de una asamblea constituyente deberían ser líneas rojas. La representante Catherine Juinao, que sí ha sido reelegida, profundizó en los cuestionamientos en una entrevista este martes con Caracol Radio. La ola verde del movimiento popular que impulsó a Mocas a segunda vuelta en 2010 hablaba de una revolución ética y cultural, y el comportamiento de Petro contradice por completo ese postulado. Antes de forjar un cambio cultural en la forma de hacer política, lo que ha hecho es sucumbir y entregarse a las prácticas tradicionales, ha subrayado, en referencia a entramados como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el que congresistas y funcionarios del Ejecutivo, incluidos verdes, han terminado presos por sobornos a legisladores. Para Juinao,
los objetivos compartidos con el petrismo de corregir desigualdades históricas no pueden llevar al partido a justificar la corrupción o hacer silencio frente al machismo y la misoginia. Hasta ahora, la Alianza Verde había dejado margen de maniobra a sus diversos matices. En 2022, dio libertad de acción para apoyar al candidato presidencial que considerara mejor. En estos 4 años, algunos congresistas respaldaron al gobierno y otros se opusieron con vehemencia. La decisión del lunes consolida un control más férreo por parte del sector petrista. El Partido Verde había sido diverso en el espectro alternativo. Pero ya no considera esa diversidad como una virtud y da un paso para mimetizarse con el petrismo, evaluó Juinao. El representante Duvalier Sánchez respondió en la misma emisora que en 2018 el partido optó por avalar a los centristas Fajardo y López y que es legítimo apoyar ahora a Cepeda. Por supuesto que en el gobierno hay errores y denuncias de corrupción, pero no quiere decir que nos debamos detener y devolver hacia el pasado, declaró. Para el congresista, el partido no puede ser equidistante entre el petrismo y el uribismo. Describió a la derecha como el sector que nunca hizo una reforma para robustecer el financiamiento de las universidades públicas y que no le entregaba los bienes incautados del narcotráfico a los campesinos, sino a los mismos ricos. Con Cepeda, apuntó, se busca mayor igualdad. Y aclaró que quieren un acuerdo en el que el candidato izquierdista se comprometa a no promover una asamblea constituyente. La escisión de la derecha. Mientras tanto, otro sector minoritario ha comenzado su proceso para apartarse del partido. La Dirección Nacional de la Alianza Verde aprobó el lunes la escisión de un grupo que encabeza J. Hernández, un senador ultraconservador que obtuvo la mayor cantidad de votos de la colectividad en las legislativas de marzo. El congresista celebró la decisión en X, seguiré siendo senador y sirviéndole a Colombia desde mi curul, solo que desde otra casa. Me voy completamente agradecido. En la Alianza Verde pude iniciar mi carrera política, comentó. Todavía no ha tomado una decisión sobre si apoyará a la uribista Valencia o al ultra Abelardo de la Espriella, 2 candidatos a los que la Dirección Nacional de la Alianza Verde les ha cerrado la puerta. En un punto intermedio ha quedado la representante Caterine Miranda, que llegó a la política con Mocas y no fue reelegida. Aunque se identifica como parte del sector de centro y el lunes cuestionó con Lozano la decisión de la Dirección Nacional, se diferencia en que ya le ha dado la espalda a Fajardo y López. Más crítica aún del gobierno Petro, ha llamado al pragmatismo y al voto útil ante las mayores posibilidades de la derecha de disputar la presidencia. Por coherencia con la defensa de la Constitución y la independencia de poderes, apoyaré a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, declaró el lunes en X. La Alianza Verde, el partido que alguna vez fue el icono del centro, se ha diluido entre los extremos. Partido Alianza Verde entrará en escisión. Proposición del senador J. Hernández fue aprobada y comenzará el esperado divorcio. El trámite, que requiere el aval del Consejo Nacional Electoral, surgió tras una prolongada disputa entre las corrientes afines al gobierno del presidente Gustavo Petro y el ala opositora, en una especie de reconfiguración en la estructura y el rumbo político del partido. La Dirección Nacional del Partido Alianza Verde aprobó el lunes 13 de abril de 2026, con 31 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la solicitud de escisión del partido presentada por el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como J. Hernández, con lo que se formalizó el inicio de división de la colectividad. Una decisión que venía, cocinándose, desde hace varios meses, en medio de fuertes diferencias. En efecto, la medida tiene origen en los enfrentamientos mediáticos entre los sectores cercanos al gobierno de Gustavo Petro y el ala opositora, en la que está Hernández, en una tensión creciente que se hizo insostenible. La gota, que rebosó la copa, habría sido la decisión de la Dirección de la Representatividad de apoyar al senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, pese a que no existió unanimidad en la determinación tomada. En consecuencia, este suceso marca un umbral definitivo, la decisión de fragmentar la Alianza Verde y comenzar el trámite ante el Tribunal Electoral. Esto convierte el caso en uno de los primeros procesos de decisión partidaria impulsados por un senador de la República, en un esperado divorcio entre las fuerzas que confluían, hasta el momento, bajo el mismo nombre, tras las elecciones al Congreso.
Ahora, el procedimiento requerirá la confirmación del Consejo Nacional Electoral, CNE, entidad que tendrá la última palabra sobre la separación, pero ya supone una transformación irreversible en la estructura política de la colectividad. El inicio de este proceso por fin vio la luz tras el fracaso de las negociaciones adelantadas en febrero y marzo de 2025, que en su momento no prosperaron. Gracias a la dirección nacional del Partido Alianza Verde por aprobar el inicio del proceso de decisión que solicitaba. Les agradezco por permitirme iniciar mi carrera política en esta casa. Seguiré firme sirviéndole a Colombia, expresó Hernández en su cuenta X, al asumir el liderazgo de la ruptura y posicionándose como figura central de la nueva facción, contraria al Ejecutivo. Las implicaciones del proceso de decisión del Partido Alianza Verde. El impacto inmediato de esta decisión no es únicamente organizativo, pues desde la presidencia del partido, Duvalier Sánchez señaló que la medida representa una apuesta programática. Con esta decisión el partido inicia un camino de reorganización que debe conducir a lograr mayor consistencia programática y coherencia política, expresó en su mensaje el representante a la Cámara Vallecaucano. En concepto de Sánchez, es imperioso seguir impulsando las causas sociales, luchas ambientales y animalistas. La defensa de la paz, derechos y libertades de minorías y de un país que luche contra la corrupción como lo pide la ciudadanía, agregó el congresista, que expresó que esta especie de divorcio natural, como ha sido descrito, no solo separa personas, sino que redefine el mapa electoral. Para el representante, lo natural es que, en medio de la convivencia, que ya se hizo tan difícil, lo mejor es que él salga y se le apruebe esa decisión. Que se pueda retirar en tranquilidad a conformar un partido con otros integrantes que él considere o que se le quieran unir, reafirmó Sánchez, que apoyó la posibilidad de que el senador santandereano y otros más que no se sientan representados puedan irse. Cabe destacar que también se acordó, como se adelantaba, que se conforme una comisión para negociar un acuerdo programático con la campaña presidencial de Cepeda, con lo que se pretende que se reconozcan las propuestas y prioridades del Partido Alianza Verde en el programa de gobierno de la Alianza por la Vida. Lo que sería el inicio de esta alianza de cara a la primera vuelta, que causó polémica. Y es que, de forma expresa, la organización descartó respaldar las precandidaturas de Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López. Esta última, es militante de la colectividad y esposa de la senadora Angélica Lozano, otra de las figuras de trascendencia en el partido que también expresó su inconformidad con el proceder de las directivas, que a su juicio impusieron la aspiración de Cepeda. La decisión del Partido Alianza Verde es lamentable. Imponer, obligar y desconocer la voz de las minorías, privilegiando únicamente la de las mayorías, no solo evidencia un talante autoritario, propio del gobierno que pretenden respaldar, sino que también desconoce los fundamentos y principios democráticos de nuestro principal referente, el profesor Antanas Mocas, remarcó en su postura. División en el Partido Alianza Verde, las mayorías apoyarán a Iván Cepeda en primera vuelta. La directiva destacó que se consolidará una agenda programática sólida, que garantice coherencia entre los principios del partido y las propuestas del proyecto político que respaldará. Las mayorías de la Alianza Verde anunciaron que buscarán un acuerdo programático con el candidato presidencial Iván Cepeda. La adhesión se formalizará en los próximos días en un acto público. La Dirección Nacional del Partido Alianza Verde informa a la opinión pública que, en el marco de la actual coyuntura política y de cara a las próximas elecciones presidenciales, ha decidido conformar una comisión encargada de construir un acuerdo programático con la campaña presidencial de Iván Cepeda Castro. Resaltan además dicho acuerdo implica que se reconozcan las propuestas y prioridades del Partido Alianza Verde en el programa de gobierno de la Alianza por la Vida, así como que la militancia del Partido Alianza Verde se sume a la campaña presidencial de Cepeda y Quilpué, siempre y cuando se llegue a un acuerdo durante las sesiones que se desarrollen, agregaron. La directiva destacó que se consolidará una agenda programática sólida, que garantice coherencia entre los principios del partido y las propuestas del proyecto político que respaldará. División del partido. Una minoría de la Organizaicon Política señaló que la decisión fue autoritaria. Por esto, el apoyo no será unánime ya que la dirección nacional del partido aprobó comenzar el proceso jurídico de decisión que solicitó el senador Jonathan Pulido.
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 y el artículo 94 de los estatutos del Partido Alianza Verde, y en los próximos días definirán cuándo se hará. Adicional, congresistas del partido que no apoyan al actual gobierno ni su continuidad, señalaron que lo que sucedió fue una expulsión a quienes no están con las mayorías. La senadora Angélica Lozano comentó: la decisión del Partido Alianza Verde es lamentable. Imponer, obligar y desconocer la voz de las minorías, privilegiando únicamente la de las mayorías, no solo evidencia un talante autoritario, propio del gobierno que pretenden respaldar, sino que también desconoce los fundamentos y principios democráticos de nuestro principal referente, el profesor Antanas Mocas. Es una decisión antidemocrática, muy afín y muy sintonizada con el talante del presidente Gustavo Petro, que quiere una constituyente para reelegirse. Es una etapa de cierre final y triste del Partido Alianza Verde. Hoy decían vamos a recuperar el partido de Mocas. Están, de facto, expulsando a quienes representamos y desde el 2009 llegamos con el profesor Antanas Mocas, agregó Lozano. Las representantes Catherine Juinao y Carolina Giraldo también afirmaron que el partido debía dejar en libertad a sus militantes para escoger otras opciones como Claudia López o Sergio Fajardo, que son más afines al partido, porque fueron ya sus candidatos en el pasado. Lo que más lamentamos es que esta es una decisión que va en contravía con la tradición que durante casi 20 años tuvo el Partido Verde de otorgar libertad a sus corporados, a sus electos y a sus militantes en un ramillete de candidatos de izquierda y de centroizquierda. Personalmente, acudiré al mecanismo de objeción de conciencia y me apartaré de esta decisión y seguiré representando a mi electorado, comentó Juinao. Otra congresista que se aleja de apoyar al candidato Iván Cepeda, pero que tampoco apoyará a candidatos de centro, es la representante Caterine Miranda, quien al respecto sostuvo que desconocemos la decisión de la Alianza Verde de apoyar a Iván Cepeda. Es una postura autoritaria que busca silenciar a quienes pensamos distinto. Por coherencia con la defensa de la Constitución y la independencia de poderes, apoyaré a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Frente a lo dicho por Miranda, el representante Jaime Raúl Salamanca, uno de los promotores de apoyar a Cepeda, le respondió que usted no estuvo en la discusión de más de 7 horas. Desconoce algo que no conoce cómo se discutió y que se aprobó para justificar su posición de estar con todo lo contrario que es el Partido Verde. Nadie propuso apoyar a Paloma. Elección de copresidenta. La senadora Carolina Spitia, quien hace parte de la estructura política del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, uno de los principales jefes políticos actuales del partido y quien es muy cercano al presidente, Gustavo Petro, fue elegida como la primera mujer copresidenta del partido. Hará parte junto con Antonio Navarro y Rodrigo Romero la nueva copresidencia colegiada. Este es sin duda un paso firme hacia la equidad, la democracia y la representación incluyente. El partido reconoce la trayectoria y el compromiso de Carolina Spitia. Durante los últimos años, especialmente desde el Congreso de la República, ha trabajado por la defensa de lo público, las mujeres, la justicia social, la transparencia y preservación del ambiente en el territorio nacional, dijo el partido por medio de un comunicado.